Muy bien, pues hemos leído en Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 29, pero yo quería leer otro versículo también, que está en Juan capítulo 3, versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en él no verá esa vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Este versículo es uno de los textos más profundos que podemos encontrar en las Escrituras, porque aquí aparece de una manera ligada, entrelazada, lo que es la fe y lo que es la incredulidad, en toda su extensión. El que cree y el que no cree, nos dice el evangelista en este texto. Pero de una forma también continuada, nos habla de las consecuencias que va a tener el que cree y el que no cree. Recibir o rechazar a Cristo. Bendición o maldición. Pero lo curioso de este texto, y es lo que más me llama la atención, es que lo dice en presente. Y esto es lo que a mí me da una satisfacción personal como creyente, y no me la dio al principio cuando lo descubrí, sino que me la sigue dando cada día. Porque la palabra del Señor me habla en presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tenemos que esperar a morir, a marchar a la otra vida para poder tener vida eterna. La podemos tener aquí. Una vida en Cristo, una vida en obediencia a Dios, una vida totalmente realizada, una vida eterna. Y esto es lo que a mí me da satisfacción, saber que yo estoy viviendo un periodo de vida eterna aquí en la tierra. Por lo cual no tengo que vivir amargado, no tengo que vivir con un temor grande a la adversidad o a la enfermedad o a cualquier cosa, porque Cristo, porque Dios tiene control de todo y Él es el dueño de mi vida. Entonces no me da miedo. A veces decimos cosas, no sé si realmente las sentimos o no las sentimos. No sé si realmente lo vivimos o no lo vivimos. Pero la certeza que nos dice la palabra de Dios es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y por ahí tenemos que empezar, por aceptar eso, por creerlo. Este mismo texto, el mismo evangelista, lo vuelve a escribir de nuevo en su primera epístola, la primera epístola de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 11 y 12, dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Y repite: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Parece que es un tema bastante profundo y el apóstol Juan quiere dejarlo bien claro. Quiere dejarlo dentro de la vida de los creyentes, con esa certeza, con esa autenticidad. No tenemos que dudar. Esto nos lleva a una posición tremendamente clara. Creer o no creer. Este mismo evangelista también en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 5, más adelante dirá que hay una diferencia entre los que son hijos de Dios, y yo no quiero decir la palabra, pero lo voy a decir, y los que son hijos del diablo. Hace una diferencia, y además no la digo yo, la dice el evangelista, ahora lo leeremos. Nos encontramos en esa posición de creer o no creer, de tener vida o no tener vida, de tener bendición o de tener maldición.
Así que nuestra certeza o nuestro convencimiento o nuestra... ¿Cómo se consigue tener esta vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para tener esta vida eterna? Yo no puedo hacer nada. Eso es lo tremendo, que yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer, si acaso, es creer en el Hijo. Es poner mi fe en Él. Porque la vida eterna se consigue por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que yo me esfuerce, o que tú te esfuerces, o que nos esforcemos. No. Jesús, cuando habla del buen pastor, y aquellos que le están escuchando, aquellos religiosos, le están recriminando, le quieren apedrear, Él dice: yo conozco a mis ovejas, y ellas oyen mi voz y me obedecen. Y yo les doy vida. Yo les doy vida eterna. La vida eterna es algo que Dios nos lo da, nos lo regala. Pero eso sí, mediante la fe. Mediante la fe. Hay un versículo que todo el mundo sabemos de memoria, ¿verdad? Los que llevamos tiempo en el Evangelio, ese Juan 3:16, ¿verdad? Todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe. A mí me confundía un poco cuando estaba preparando este mensaje, me confundía un poco las palabras de Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, cuando leemos en el versículo 26, porque dice: porque todos sois hijos de Dios. Bueno, continúa diciendo la segunda parte: por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos sois hijos de Dios. La verdad es que esto ha confundido muchas veces. La religión ha intentado de confundir muchas veces. La religión ha intentado decirnos que todos somos iguales, que como Dios es tan misericordioso y tan bueno, todos vamos a salvarnos, que no hay ningún problema. Y es una gran equivocación. El apóstol Pablo sí es cierto que dice: todos sois hijos de Dios, pero por medio de la fe. Por medio de la fe no solamente somos salvos del pecado y de la condenación, sino que además somos justificados. Además, somos santificados. Además, no solamente tenemos vida eterna, sino que además nos hace hijos de Dios. Tener la certeza de que tú eres un hijo de Dios, no por creación seremos criaturas de Dios, pero sí por adopción. Somos hijos de Dios y como cantaba, como decía nuestra hermana antes, somos herederos. Pablo no se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a los que creen en Cristo. Él está escribiendo a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, compuesta por creyentes, solamente por creyentes. Quedan bien claras estas palabras en Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Es el problema que tengo yo, por ejemplo, con el micro. Yo prefiero mejor gritar y no tener que tener el micro en la mano, porque entonces tardo más tiempo en buscar los textos. Pero en Juan capítulo 1, versículos del 10 en adelante, dice: la palabra o el verbo estaba en el mundo y el mundo por medio de él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Esta es la certeza que tenemos de que somos hijos de Dios. La palabra del Señor así lo atestigua y así nos lo dice. Y a razón de este texto podemos preguntarnos, pero realmente yo tengo ahora mismo unos hermanos que son católicos, están viniendo a la iglesia ya bastante tiempo y esta hermana más bien es una mujer que es muy celosa de la tradición de sus padres, igual que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ella pues sigue pensando todas las enseñanzas que ha tenido y entonces ella dice, bueno, entonces yo no soy hija de Dios, esto me ofende. ¿Quién? ¿Quién son los hijos de Dios? ¿O cómo? ¿Cómo? Pablo en este texto está hablando a creyentes, como he dicho antes, no a todas las personas, sino a aquellos que se han arrodillado delante del Salvador, delante de Cristo, le han reconocido como Señor de sus vidas y por tanto, en obediencia, forman parte de la iglesia. Estos son verdaderamente los hijos de Dios. La palabra de Dios la puede leer cualquier persona. La palabra de Dios es un libro abierto. La Biblia es un libro abierto. Yo tengo amigos que no son creyentes y me dicen que han leído la Biblia. La Biblia está abierta para todo el mundo. Pero no se trata en leerla, se trata en creer en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree. Tener claro el poder que tiene la palabra de Dios. Y solamente podemos ser salvos, solamente podemos ser hijos de Dios a través de la fe. No hay otro medio, no hay otra forma. No todas las personas son hijos de Dios por haber nacido o por haber sido bautizados incluso. No. Los hijos de Dios son los que han nacido de lo alto. Son aquellos que han nacido y engendrado por Dios. No por sangre, ni por voluntad de varón, ni por carne, ni nada. Solamente de Dios. Por eso Jesús, con toda autoridad y con toda la fuerza que podía decirle a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No te escandalices porque te he dicho que os es necesario nacer de nuevo. Y se lo repite por 3 veces. Porque no se trata de nacer dentro de un contexto de iglesia. No se trata de decir yo es que soy miembro de una iglesia desde mis abuelos. No vale eso. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cuando creemos, cuando depositamos nuestra fe, participamos de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Por la fe en Cristo, nacer de arriba, nacer de lo alto, recibir una nueva vida, una vida que nace de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, cuya fuente es el mismo Cristo. Solamente podemos acercarnos a Él por la fe. Recordemos, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, por fe, son hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. La verdad es que no es por el esfuerzo que nosotros podamos hacer, ni por las grandes ofrendas que podamos hacer, ni por ser personas comprometidas con la iglesia, ni por ser personas que acudimos
a adorar a Dios cada domingo. No es eso. Solamente vamos a ser hijos de Dios cuando depositemos toda nuestra fe en Él. Como he dicho antes, hay una gran diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Juan, en su epístola, déjalo, no te preocupes. Juan, gracias. En su epístola, capítulo 3, y en el versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Es más repetir de lo mismo, ¿verdad? Pero aquí nos hace esa gran diferencia, como decía antes, cuando nos habla de quién son los hijos de Dios y quién no son los hijos de Dios. En el capítulo 3, mirad cuánto nos ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Y la verdad es que es así. A veces buscamos una identidad cristiana. A veces buscamos con desesperación en las cosas del mundo, en las cosas de la iglesia, en las cosas de la religión, lo que Dios quiere darnos gratuitamente a través de Cristo. Nuestra identidad cristiana no nos lo puede dar el reconocimiento de la gente, ni el reconocimiento de una iglesia, ni tampoco nos lo puede dar el reconocimiento de este mundo. Solo lo puede dar la identidad cristiana, solamente la podemos adquirir cuando nos apropiamos de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Porque solo entonces, cuando realmente seamos capaces de arrodillarnos delante de la obra redentora de Cristo, solamente entonces diremos: soy un gran pecador. Como Pedro fue capaz de decirle a Jesús cuando Jesús hizo el milagro de la pesca: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nos cuesta trabajo reconocer que somos pecadores. Por eso, cuando realmente conocemos la obra de Cristo y la entendemos, no nos importa decir: soy un gran pecador, pero soy justificado por la sangre de Cristo. Soy un pecador, pero soy aceptado por Cristo. Soy un adúltero, soy un idólatra, soy un ladrón, ponle todos los adjetivos que tú quieras, pero Cristo me ha perdonado. Soy un desobediente a la voluntad de Dios, pero Cristo me ama. Y por su amor y por su gracia, Él me ha salvado. Soy una persona con grandes defectos, pero amado y aceptado por Cristo a pesar de todo. Y aunque soy muy torpe, camino hacia adelante, hacia la meta, como dice el apóstol Pablo. No es que ya lo haya conseguido, pero prosigo hacia el blanco. Camino con perseverancia. Camino en santidad, en superación. Tener una identidad fundamentada en la obra de Cristo nos libera, nos da libertad, te permite aceptar plenamente quién eres, sin importarte lo que hayas hecho. No tienes que esconder nada, no tienes que tapar nada, porque todo lo hace Cristo, tú no tienes que hacer nada.
Él te permite disfrutar plenamente de quién has llegado a ser. Yo soy cristiano porque Cristo me ha salvado. Porque su sacrificio no fue en vano. Y esto es lo que nos hace ser hijos de Dios. Apropiarnos de la obra de Cristo. Fundamentar nuestra fe en Él. Entender que nosotros no podemos hacer nada por más que lo intentemos. Dios lo ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo. Las palabras del Señor tienen su significado completo. No son versículos para que nos aprendamos de memoria. El Señor Jesús dice, conoceréis la verdad. Si hiciereis mis palabras, si las guardareis y las llevareis a cabo en vuestra vida, conoceréis la verdad, entenderéis el Evangelio y la verdad os hará libre. Porque en Cristo encontramos la auténtica libertad. No tenemos que escondernos, no nos tiene que dar miedo. Él con su poder nos ha dado la victoria. No entendemos cómo, pero nos la ha dado. El otro día le hablaba a los muchachos allá en el centro, en un devocional, sobre la conquista de Jericó. Por favor, vamos a dar vuelta alrededor de una muralla. Vamos a dar vuelta y vamos a gritar y vamos a tocar trompeta y se van a caer las paredes. Pues la verdad, mira, pues no voy, lo siento mucho, no voy. Aquellos fueron obedientes y fueron. Y las murallas cayeron. ¿Cómo? ¿Por los gritos? ¿Porque hubo un terremoto? ¿Por qué? Por el poder de Dios. Ocurren cosas en nuestra vida por el poder de Dios. No porque nosotros intentemos. No vamos a conseguir nada. El apóstol Pablo, en Romanos, voy concluyendo, termino ya. Sí, porque si no, si un pastor con un micro en la mano se puede llevar todo el día. Bien, me perdonáis si me estoy haciendo pesado. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 17, dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si también hijos, bien somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Como decía nuestra hermana, qué precioso es eso. Si tú eso lo entiendes y tú lo crees y tú lo haces tuyo, no necesito yo ir a la Moncloa ni al Palacio de la Zarzuela ni a nadie. Tengo, como decía nuestra hermana, al Rey de Reyes. Ese es mi Padre. Sí, hermanos. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Créetelo. Créetelo. Eres hijo de Dios. Y tú, amigo, si realmente todavía no has aceptado a Cristo, tu fe todavía no la has depositado en Él, tienes la oportunidad de ser hijo de Dios, de sentirte hijo de Dios, de sentirte heredero y coheredero con Cristo. Es maravilloso. Ahí desaparece todo temor, dice que fue a través de la ley. La ley fue nuestro ayo, nuestro guía, de llegar a conocer a Cristo. Que pudiéramos depositar nuestra fe en Él. Qué hermoso es. Que cuando salgas de aquí, salgas con la certeza de decir, soy maravilloso. Cuando me mira al espejo, me voy a besar de lo guapo que soy. No por mí, sino por el amor de Cristo, por el poder de Cristo. Qué maravilloso, de verdad. Porque es que muchas veces, y lo digo yo, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Que a veces vamos caminando por la calle con la cara seria, con la cabeza agachada, parece que se nos ha perdido un euro y vamos buscándolo.
vamos siempre de esa manera triste. Tenemos que glorificar a Dios en cada momento de nuestra vida, por cada cosa que nos ocurre. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Te crees que tú eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Te lo crees? Métetelo en tu cabeza. La palabra de Dios es fiel, es firme. Las personas pasarán. Yo ya miro hacia adelante y digo, qué poca gente mayor queda allá. Ya me va tocando a mí. Ya me va tocando a mí. Personas pasaremos. La palabra de Dios permanece para siempre. Es fiel. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes el poder de Dios trabajando en tu vida. Va contigo. Vamos ahora.